celebra la cena del Señor. ¿Ustedes ven esto que está acá? Vamos a celebrar la cena. ¿A cuántos les gusta una celebración? ¡Wow! Dígame al venezolano, le encanta una celebración. Al colombiano, al latino, ¿verdad, Joel? ¡Wow! ¿Cómo le gusta? Celebran hasta el cumpleaños del perro, del gato. Pues la celebración de la cena del Señor. Es algo maravilloso celebrar la cena. Cuando celebramos la cena del Señor, entendemos que es un testimonio del creyente, un testimonio que dice que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros para darnos perdón de pecado, y estamos proclamando su muerte, esa muerte gloriosa, esa muerte que fue victoriosa, esa muerte que trajo vida eterna y trajo salvación al ser humano. Esto debemos hacerlo en memoria de Él. La palabra dice que debe ser en memoria de Él. No es un ritual, no es algo religioso, es un memorial, es un recuerdo de que Jesús lo estableció hasta el día en que ya estemos con Él y cenemos con Él. ¿Cuántos quieren cenar con Él? Yo espero ese glorioso día. También vemos que el pan representa su cuerpo, ese cuerpo partido por nosotros, y esa copa representa el derramamiento de la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Pero cuando conmemoramos la cena del Señor, no es para recibir perdón de pecados, porque ya hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Así que no lo hacemos porque queremos ser perdonados, sino porque Cristo ya nos perdonó a través de su cuerpo. Yo te invito a buscar en tu Biblia, en el 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29. 1 de Corintios capítulo 11, versos 23 al 29. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en el cual podemos compartir tu palabra, podemos aprender un poco más de ti, Señor. Hoy queremos conocer un poco sobre esa cena maravillosa que tú, Señor, estableciste para tu pueblo, allá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, cuando Jesucristo entregó su propia vida para darnos redención y vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por la libertad de tu Espíritu Santo, te damos honra y gloria por tus milagros, por el poder sanador que tú has mostrado en esta iglesia. Gracias, Señor. En esta hora te invitamos, Espíritu Santo, para que toques nuestras mentes, nuestros corazones, y que seas ese invitado especial en nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra en 1 de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, eso lo dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Alabamos al Señor por esa palabra hermosa que fue revelada a Pablo. Quería, antes de compartir el pan y la copa, quería compartirles un poco sobre ese memorial trascendental que tiene su origen en el nacimiento del pueblo de Dios. Vamos a ver un primer aspecto, y es el origen de esa cena del Señor o Santa Cena. Tiene su origen en el Antiguo Testamento. En ese capítulo 12 del libro de Éxodo, allí el Señor Jehová le habla a su pueblo directamente, a Aarón y a Moisés, y le da instrucciones claras después de haber echado 7 plagas sobre el pueblo de Egipto, sobre la nación de Egipto, que tenía esclavo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. En esa
9 plagas que habían caído sobre esa nación que había sido perversa con el pueblo de Dios, le había esclavizado, no le quería soltar porque le servía para fabricar ladrillos como esclavos de ellos. El Señor tenía una promesa con Abraham y dijo que le iba a dar un pueblo grande, una nación grande, propia. Y ese pueblo aún no podía ser liberado por Faraón, su corazón había sido endurecido, lo podemos ver en los capítulos anteriores al libro de Éxodo, del capítulo 12 hacia atrás. Pero en este capítulo 12 es cuando el Señor Dios de los ejércitos, Jehová Dios, derrama esa última plaga que sería definitiva, que liberaría definitivamente al pueblo de Dios de la esclavitud que estaba en Egipto. Y le dice que consistía en un ángel de muerte que iba a pasar por cada casa, iba a acabar con la vida de todo primogénito, no solamente humano, sino también animal, bestias, todo primogénito iba a ser muerto. Pero Dios, en ese amor hacia su pueblo, les dio una salida y les dijo: pero yo les voy a proteger. Le estoy parafraseando el capítulo 12, lo pueden leer con calma en su casa. Les dijo que mataran un cordero que fuera no mayor de 1 año, que fuera sano, que fuera un cordero perfecto, de cabra o de la oveja, pero que iba a ser sacrificado e iba a ser comido por ellos esa noche en su totalidad. Si el cordero era muy grande, la familia era muy pequeña, entonces iban a ponerse de acuerdo 2 familias, y entonces, pero eso no podía quedar nada. Y la sangre iba a ser vertida en los postes que supongo que colindaban la casa, y en los dinteles, supongo que eran las puertas, iban a ser manchadas con esa sangre de ese cordero para protegerse de que ese ángel de muerte que iba a pasar por allí no terminara con la vida de los hijos de Dios. El Señor misericordioso, ¿verdad? Amando a su pueblo, mostrándole su misericordia a un pueblo rebelde, el Señor le amaba y le ama. Y así hicieron todos los del pueblo de Israel. El que no lo hizo, si alguno no lo hizo, esa persona, el primogénito, fue acabado con muerte. Pero el Señor da instrucciones claras y le dice que celebren ese día. La Pascua significa liberación, un paso de una situación de esclavitud a una situación de libertad. Y el Señor les dio la oportunidad de salvarse a través de ese ritual que iban a hacer con esa sangre del cordero. Allí comienza a celebrarse una Pascua. El pueblo de Dios comenzó a celebrar desde esa misma noche. Dice que toda la noche estuvieron tal vez comiendo pan sin levadura, comiendo hierbas amargas, comiendo la carne del cordero, y no debían salir de sus casas. Y al otro día, esa masacre. Hasta el hijo de Faraón, su primogénito, falleció. Dios cumplió su palabra. Y Faraón le dijo al pueblo: anda, vete. Porque vieron el poder de Dios manifestado en su pueblo. Ese pueblo sigue caminando y comienza desde ese día esa celebración de la Pascua, esa celebración de la liberación de esa esclavitud. Y vamos a ver más adelante cómo ocurre en el Nuevo Testamento, pero antes, nada más quiero leerte de ese capítulo 12 de Éxodo para ver a quienes les era permitido celebrar esa Pascua. Porque había restricciones, no todos celebraban la Pascua, era una celebración propia del pueblo judío. Dice el versículo 43: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Dice el 44: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. El 47 dice: toda la congregación de Israel lo hará.
El 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Por ningún incircunciso, pero ningún incircunciso comerá de ella. Habían condiciones, había una ordenanza. El Señor dice en ese primer versículo 43, esta es la ordenanza de la Pascua. Es una ordenanza, es una orden de parte de Dios, que debían celebrar la Pascua, pero había una serie de restricciones de quién la podía comer. Ningún extraño comería de ella, dice la palabra. Y si había un siervo humano comprado y quería comer de ella, tenía que hacerlo después de ser circuncidado. La circuncisión, esa circuncisión que practicaba todo judío, a los 8 días de nacido cualquier judío le era circuncidado. La circuncisión humanamente consiste en cortar el prepucio del hombre para evitar la contaminación, para evitar esas bacterias, para evitar lo sucio, para purificar. Eso tenía sentido en la circuncisión, y los judíos eso lo preservaban con mucho celo. No podía ser incircunciso, tenía que ser circuncidado todo varón para poder adherirse al pueblo de Dios. Y aquí dice también que toda la congregación de Israel lo haría. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, quiere celebrarla algún extranjero, alguno que no era judío, pero que vivía con ellos y quería celebrarla, entonces decía, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces podemos concluir que tenían derecho las personas circuncidadas que formaban parte del pueblo de Dios, y aquellos que se añadían al pueblo de Dios porque eran reconocidos a través de la circuncisión. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad que sí? Entonces vemos cómo se va originando esa cena trascendental, que después en el Nuevo Testamento, y ahora vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, él nos dice allí que Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua, porque murió por nosotros y por ello celebramos la cena del Señor. Cristo murió por nosotros. Cuando celebramos la cena, estamos anunciando su muerte, estamos celebrando esa muerte gloriosa, esa muerte triunfadora en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hacemos en observancia a la celebración que siempre vino haciendo el pueblo de Dios. Pero estamos en el Nuevo Testamento, nosotros no somos judíos. Nos haremos la pregunta, pero eso era para los judíos. Yo no me he circuncidado, ¿verdad que surgen ese montón de incógnitas en nuestra mente? Pues vamos a ver qué dice Pablo. Primera de Corintios capítulo 5, el verso 7 y el verso 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí vemos que la palabra de Pablo en esa carta a los Corintios está exhortando, está llamando a que nos limpiemos de esa vieja levadura, a que celebremos la fiesta de la Pascua. Dice que no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. La levadura implica el pecado, la abundancia de pecado, la contaminación del pecado. Entonces, ¿a quienes les es permitido? Nos hacemos la pregunta. Ahora no somos judíos, pero somos el pueblo de Dios, aleluya. Seguimos siendo el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo debemos celebrar esa cena del Señor? ¿Y a quienes les es permitido celebrar la cena del Señor? Pues en Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
Repito, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor. Jesús ya había cumplido el propósito de su muerte, había resucitado, y ya los apóstoles habían quedado con esa gran comisión de predicar el evangelio. Pero ahora había un memorial que había que celebrar, había una celebración que había que hacer de la Pascua, de la Cena del Señor. Y los apóstoles obedientemente seguían cumpliendo con esa gran comisión que el Señor le había encomendado de predicar el evangelio, pero con instrucciones claras. Aquí estamos hablando de ese mensaje transformador de Pedro, que no tenía un instrumento de ni tenía una corneta para poder anunciar, y allí se convirtieron 3,000 almas. Casi nada. Yo creo que todavía no lo hemos predicado aquí, llevamos varios viernes y no creo que llegamos ni a 500 almas. Aquí Pedro dice que predicó la palabra, y esas personas que se arrepintieron recibieron la palabra y fueron bautizados. Es la enseñanza que venimos recibiendo desde el libro de los Hechos, de que los apóstoles, cuando predicaban la palabra, de inmediato bautizaban. De inmediato bautizaban. La palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el bautizo no nos da salvación. El bautizo es un paso de obediencia, como lo hemos conocido nosotros, los que hemos sido bautizados, los que hemos entendido que debemos ser obedientes a esas ordenanzas que dejó el Señor en su palabra. Pero seguirán surgiendo muchas incógnitas en nuestra mente. ¿Acaso el ladrón que estaba al lado de Jesús se bautizó? ¿Será que no fue salvo? ¿Acaso el ladrón que estaba al lado de Jesús fue a una iglesia? Pues no fue a una iglesia. La única forma de conseguir ser salvos por nuestro Señor Jesucristo es reconocerle como Señor y Salvador. Pero nosotros, los que tenemos la oportunidad de desenvolvernos en una iglesia, de formar parte del pueblo de Dios, no esas personas que en el último momento de su vida reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. Esas personas que partieron de una vez están en la gloria del Señor. Amén. Pero los que estamos acá debemos ser obedientes a las ordenanzas que estableció el Señor. Somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Le damos continuidad a ese antiguo testamento, a ese antiguo pacto, ese pacto de ley, donde el pueblo de Dios, a través de la circuncisión, era purificado y era consolidado y era conformado el pueblo de Dios. Nosotros hemos sido circuncidados en la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido sepultados con el bautismo. El bautismo también implica purificación para el creyente. ¿Acaso no recuerdan cuando les tocó bautizarse que prometían que morían para el mundo y vivían para Cristo? Estábamos sepultando esa carnalidad y estábamos prometiéndole al Señor que ahora decidimos vivir con Él y para Él. Aleluya. Entonces el bautismo, vemos aquí claramente que los apóstoles predicaban y decían: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron. Al bautizarse eran añadidos al pueblo de Dios. Así como los extranjeros que querían celebrar la Pascua con el pueblo judío tenían que circuncidarse para poder ser añadidos al pueblo de Dios. Y dice que se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverancia, perseveraban, comenzaban a cumplir los mandamientos, comenzaban a hacer caso a las ordenanzas del Señor, comenzaban a ser obedientes. Y dice: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No quiero que nadie se sienta excluido. Esto es una invitación a celebrar la cena del Señor. Si no has creído en Jesús, cree en Jesucristo y Él te dará vida eterna y te dará salvación. Y el siguiente paso, si hay creyentes aquí que no han sido bautizados,
pues el bautizo tiene que ser de inmediato. Vemos iglesias que convierten a los creyentes, comienzan a seleccionar quién puede y quién no puede bautizarse. ¿Acaso yo voy a hacer el trabajo que Dios le corresponde? Dios dice que cuando venga y envía a su Hijo unigénito, a Jesucristo, Jesús va a mandar a sus ángeles para que separe el trigo de la cizaña. Nosotros no podemos. Yo como pastor no puedo separar el trigo de la cizaña. Yo soy obediente a la palabra. Vemos otros casos que testifican de que apenas una persona se arrepentía era bautizada. Vemos en el libro de los Hechos el caso de Cornelio. Cornelio, ese centurión que le fue revelado el evangelio y fue a buscar a Pedro para que le predicara el arrepentimiento, y dice que ese día su familia y todos los que estaban allí se convirtieron y fueron bautizados. Hermano, el bautizo no es una decisión, es una orden de parte de Dios. El bautizo no es opcional, es una ordenanza de parte de Dios. La circuncisión no era opcional para cada varón judío, era una ordenanza del pueblo de Dios. Todo varón debía ser circuncidado. Todo creyente que se desempeña en una iglesia debe ser bautizado. A mí me da mucha preocupación cuando un creyente me dice: todavía no estoy preparado para bautizarme. Hay iglesias que se dedican a dar cursos un año, tienes que aprenderte media Biblia, tienes que pasar por varios talleres para ver, y es el pastor o es el líder que decide quién se bautiza y quién no se bautiza. Pues el Señor me lo ha revelado a mí de una manera maravillosa. El Señor me ha dicho que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El Señor me ha dicho que el bautizo es un deleite, es un gozo, es maravilloso cuando podemos sumergirnos a las aguas y de manera pública testificar que hemos muerto para el mundo y que estamos naciendo para Cristo y queremos vivir para Él y hacer su voluntad. Gloria al Señor. Por eso no quiero desanimar a mis hermanos que han creído. Me alegro, te felicito, pero bautízate para que te sumes a esa comunión, para que puedas testificar y ser viva evidencia de que has creído en el Evangelio y que le estás testificando al mundo que estás decidiendo vivir para Cristo hasta que Él venga por ti. Te estás sumando a la comunión, al pueblo de Dios. Es la manera. Entonces vemos aquí en el Nuevo Testamento, si en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios requería la circuncisión como símbolo visible de identidad para participar de la cena pascual, entonces en el Nuevo Testamento, después de esa cruz de Cristo, aquellos que hemos venido a formar parte visible del cuerpo de Cristo, a través del bautismo se les debe permitir celebrar la cena del Señor. Yo recuerdo que yo me sentaba al lado de mi madre siendo un muchacho de 10 años, 9, 11 años, me bauticé a los 12 años, y yo le decía a mi mamá que me diera un pedacito del pan. Y ella me decía: ya te va a tocar crecer y te vas a bautizar y lo vas a poder compartir con nosotros. Y yo estaba deseoso de que llegara ese día, y a los 12 años, en estos días hablaba con el pastor Gamaliel Medina de mi infancia, pastor allá en Maracay en una iglesia, y conversábamos largo rato, y me dijo: ¿te acuerdas? Por Facebook colocó, allí pueden ver el comentario: Pastor Francisco, recuerdo que nos bautizamos después que llegamos de un campamento de chamos, de jóvenes, de niños, de adolescentes. Cuando llegamos había bautizo el domingo y nos montamos en ese autobús. Y dijimos: allí me monto yo quiero compartir ese pan y esa copa para la gloria de Dios. Con gozo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 11: en Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí la palabra está diciendo que no se trata de una circuncisión a mano que hizo nuestro Señor Jesús, sino que la hizo con su sangre. Con su sangre nos lavó, nos limpió, nos purificó del pecado. Y dice, sigue diciendo la palabra en el versículo 12 de allí mismo de Colosenses capítulo 2: sepultados
con Él en el bautismo. Colosenses capítulo 2, te repito, hermano, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo sirvió para sepultar tu vieja vida, esa vida carnal. Eso viene a equipararse a la circuncisión. Si en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios requería que no fueras un incircunciso, entonces ahora en el Nuevo Testamento requiere que te bautices y que formes parte de esa comunión, que te adhieras, que te sumes al pueblo de Dios, que no solamente tu fe quede en creer que ya tienes salvación, pero que seas obediente y dejes ese paso de obediencia en el bautismo para sepultar esa vieja vida. Entonces podemos concluir que en el Nuevo Testamento, después de la cruz, tienen derecho los bautizados y añadidos a la iglesia. Esos representan el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Yo creo que en ese pueblo de Dios judío habían personas todavía incircuncisas y tenían que ponerse a cuenta, circuncidarse. Pero también la cena del Señor tiene beneficios para el creyente, y uno de los beneficios que tiene la cena del Señor para el creyente es que trae comunión al pueblo de Dios. Trae comunión, es un momento de encuentro, es un momento de compartir, es un momento donde no se trata de servirnos a nosotros mismos, sino de servir a nuestro hermano. Es un momento glorioso, maravilloso, un memorial donde estamos recordando esa muerte trascendental de Cristo, el único que ha resucitado de entre los muertos, el único que fue ascendido a los cielos. Jesucristo, nuestro Señor Salvador, perfectamente hombre y perfectamente Dios. Primera de Corintios 10, el versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El predicador esta mañana decía que cada quien representa una parte del cuerpo. Unos la oreja, otros el ojo, pero nadie quiere ser un intestino. A veces los pastores, él decide, tiene toda la razón, somos los intestinos. Somos los que agarramos toda esa basura y queremos hacer el trabajo ministerial. Porque realmente, y comparto la opinión de ese pastor, nosotros los creyentes buscamos basura para transformarla en algo útil a través del poder de Jesucristo. Y esas personas que estamos aquí somos los redimidos y hemos sido sacados del lodo fangoso, de las tinieblas, de la basura, y hemos venido a tener una vida nueva en Cristo. Eso representa al pueblo de Dios. Y eso es lo que celebramos hoy en día, porque fue exitosa la muerte de nuestro Señor Jesús. Nos trajo salvación, pero también nos trajo comunión. ¿Cómo no celebrar un momento tan trascendental como la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien permitió restaurar la relación del hombre con Dios? Quien rompió el velo, quien estableció un nuevo pacto, quien permitió el acceso directo a través de Jesús a la presencia del Padre. Gloria al Señor. La palabra dice, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. No es a través de ritos, no es a través de consultas espirituales, no es a través de idolatría, no es a través de imágenes, es a través de nuestro Señor Jesucristo que tenemos acceso al Padre. Y eso lo logró el Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nos dio redención. ¿Cómo no celebrar un momento tan memorial, tan hermoso como es la cena del Señor?
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y cuando una parte del cuerpo se enferma, el cuerpo padece. ¿A quién le gusta estar con un pie torcido? ¿Puedes andar feliz? ¿A quién le gusta estar con una piedrita en el zapato y te toca caminar un largo trecho? Tienes que pararte y quitarle esa incomodidad a tu pie. Pues así es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe mantenerse sano. La iglesia debe mantenerse sana. ¿Y cómo se mantiene sana la iglesia? A través del perdón. Ayer teníamos una oración hermosa en la mañana. Uno de los motivos fue por las relaciones personales. Porque a veces queremos criticar a nuestros hermanos y no dejamos de ver la viga que tenemos atravesada nosotros. A veces queremos ser perfectos y no nos reconocemos débiles delante del Señor para que se manifieste el poder del Espíritu Santo en tu vida. Entonces nos llenamos de soberbia, de orgullo. Y la comunión es un momento para probarnos. Es un momento para detenernos. Es un momento de comunión para nosotros, pero también es un momento para hacer memoria, para detenernos y probar nuestro corazón y decir, como decía David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David estaba claro, tenía que llegar a la presencia del Señor limpio, puro. El Señor viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin falta de perdón. Tenemos que perdonar. El momento de la comunión, de la Santa Cena, de la Cena del Señor, como tantos nombres conocemos, es un momento de comunión, pero también es un momento para el perdón. Es un momento para recapacitar sobre nuestra vana manera de vivir y decir: debo reflexionar. Pero a veces dejamos de tomarla porque pensamos que tenemos que ir y arrodillarnos y pagar tanto sacrificio para poder restablecer nuestra comunión. Pues déjame decirte que no. El Señor, esa muerte fue tan trascendental que en el mismo momento que tú reconoces que estás en pecado, el Señor te perdona. El Señor no perdona pecado encubierto, tienes que confesarlo. Si confiesas tus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarte. No tienes que esperar, como muchas otras religiones, rezar, hacer tantos sacrificios, rezar no sé cuántos Padres Nuestros, hacer no sé qué tantas cosas para poder obtener el perdón. Eso fue uno de los logros del Señor en la cruz. Esa redención de pecado inmediata, pero tienes que arrepentirte. La comunión es un momento que te permite reflexionar, que te permite mostrar el amor al hermano, que te permite recapacitar, probarte, detenerte, probarnos a nosotros mismos y ponernos a cuenta con Dios, y luego comer el pan y beber la copa. No tenemos que desperdiciarla. Aquí, de una vez el Señor te limpia. Pero pruébate a ti mismo, reconoce tus pecados delante del Señor y límpiate, y después podrás comer el pan y beber la copa. Dios no perdona si tú no perdonas. Esa oración modelo que estableció el Padre a través de su Hijo, cuando dio ese Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. Quiere decir que si no perdonas no alcanzas perdón. Si no perdonas, el Señor no te perdona. La palabra es clara: perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A veces somos mentirosos. El Señor no puede escuchar una oración donde hay falta de perdón. Tenemos que ponernos a cuenta con nuestro hermano. Tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, de igual manera, te permite reflexionar sobre situaciones que llevas afanada en la vida, vanidades, desesperos. Te permite ese momento de encuentro.
son los beneficios que te genera la comunión, ese memorial trascendental, ese memorial renovador. Cuando estamos tomando la comunión, yo lo tomo como que me estoy renovando. Le estoy diciendo: Señor, estoy recordando tu muerte, y me está trayendo a reflexión de que solo en ti consigo perdón, de que solo en tu sangre fui lavado de mis pecados. Y quiero concluir diciendo que somos el pueblo de Dios y que debemos disfrutar, celebrar la cena del Señor. Si no te has bautizado aún, mira, aquí está la hermana Odali, que ella no está allí. Y si no has recibido a Cristo en tu corazón, aquí estoy yo para orar por ti y declararte libre en la sangre de Cristo. Si reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, Él es fiel y justo para perdonarte. Si alguna persona se cohíbe de tomar el pan y la copa, en este momento reconozca sus debilidades delante del Señor. Reconozca ese fracaso y pongámonos a cuenta con el Señor. En Mateo 28, para concluir, dice el versículo 18: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué grandes palabras de nuestro Señor Jesús. Y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Pero no solamente hacer discípulos, en todas partes, en todas las naciones, pero no solamente en todas las naciones y hacer el discípulo, sino dice bautizándolos. Debe ser el siguiente paso que da todo creyente. Si yo reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, yo tengo que estar deseoso de bajar a las aguas y poder sumergirme y poder emerger con una nueva vida, con un nuevo corazón para Cristo, con una nueva mentalidad espiritual, no con una mentalidad carnal. Por eso cuando un creyente se detiene y dice: no estoy preparado, a mí no me preocupa, me ocupa. Y trato de hablarle y decirle: es necesario que te bautices. Y eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Yo lo hago en obediencia al Señor. Dice: hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Cuando alguien se arrepiente, que yo le predico, le digo: ahora debes bautizarte. Es el paso inmediato de todo creyente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue lo que hizo Pedro ese día cuando predicó. Apenas predicó, él llegó y bautizó, y se sumaron a la iglesia y perseveraron en la doctrina. Es una ordenanza de parte de Dios. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que deben bautizarse. El bautizo es un paso de obediencia. Enseñándoles de que tienen que disfrutar de todas las ordenanzas que dejó el Señor. El memorial de la cena del Señor es una ordenanza de parte de nuestro Señor Jesús. Dice que hagamos eso todas las veces en memoria de Él. Es una ordenanza. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento el Cordero estaba allí. En el Nuevo Testamento ese pan representaba a Cristo mismo. La sangre en ese Antiguo Testamento era perdón, y el vino en el Nuevo Testamento viene a significar la sangre de Cristo, esa sangre que nos brinda perdón. Y por último, en el Antiguo Testamento vemos que estando circuncidado era esa señal de purificación, de pertenencia al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, estando bautizado, es la señal externa de purificación y pertenencia al pueblo de Dios. Dios les guarde, hermano. Dios les bendiga. Nos preparamos para tomar el pan y la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque has restaurado nuestra vida, porque has restaurado nuestra condición humana pecaminosa y nos has llevado a un nivel espiritual, a un nivel sobrenatural, Señor.
Gracias porque somos tus hijos. Bendice a mis hermanos que no han tomado esa decisión de bautizarse. Te ruego, Señor, les des la oportunidad de gozarse con nosotros en este momento. A los nuevos creyentes, Señor, bendigo sus vidas porque han alcanzado la salvación, Señor, y han formado parte de tu cuerpo. Señor, bendice este momento tan maravilloso que tenemos para compartir el pan y la copa. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Pablo dijo: la noche que nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, y en memoria de él lo tomamos. Te damos gracias, Señor, por ese cuerpo, Señor, glorificado, que se levantó de la tumba, Señor, para darnos redención y vida eterna, para darnos salvación y para poder, Señor, celebrar este memorial trascendental en nuestras vidas, donde podemos, Señor, tener comunión como tu pueblo, como tus hijos, Señor, esperando, Señor, celebrar contigo en un día, Señor, glorioso, donde estaremos todos, Señor, en la eternidad contigo. Padre, bendice este pan, perdona nuestros pecados, limpia, Señor, nuestra condición de vida y acércanos cada día, Señor, a esa perfección de Jesucristo, tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y en memoria de Él la tomamos. Bueno, vamos a ver si la voz me da para cantar un himno maravilloso que cuando yo tomé por primera vez la comunión, bueno, aquí desempolvé. Ese himno maravilloso que un día cantamos cuando yo participé con mi hermana de esa cena maravillosa del Señor. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Gloria al Señor. Aleluya, Padre. Alabamos tu nombre, Jesús, porque eres Rey, porque triunfaste en la cruz, porque nos diste salvación y vida eterna, y somos el pueblo de Dios. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor.